someter a una mujer, a una peruana, someterla en su condición de primer ministro y ofreciéndole un trabajo a cambio. Nosotros estamos acompañados de Iván Escudero, periodista de Panorama, que ha hecho una serie de reportajes sobre el ministro Tarola, que en realidad no se puede decir todo lo que se conoce detrás de cámaras porque todo tiene que ser corroborado. Iván, hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Karina, gracias por el tiempo y contento de estar aquí en tu espacio. Muchísimas gracias. Iván, cuéntanos, ¿cómo nace esto? Porque no es que ustedes han lanzado un audio, el que hemos escuchado, además horrorizados por todo el contexto de que los amoríos de un ministro no nos interesa. Lo que sí nos interesa es cómo él se hace enamoradas, pero las contrata con el dinero de todos los peruanos. Pero esto es, digamos, un capítulo más, porque podría seguir saliendo más. Tú empezaste con esto. ¿Cómo es la línea de tiempo? Así es, Karina, y lo que el público tiene que entender de Exitosa es que esto inicia hace 7 meses. Panorama ha hecho un trabajo de investigación que ha ido revelando paso a paso. Esto no ha sido de un día para otro, no es que el audio cayó y lo publicamos. El audio, de hecho, publicado ayer es la confirmación de por lo menos 7 reportajes de investigación que iniciaron en septiembre del año pasado, donde en un primer momento se reveló lo que era la génesis de lo que hoy se conoce, y era contratos irregulares, contratos que además ya Contraloría en su momento concluyó que eran ilegales. Pero esto inicia en septiembre con la revelación de Yaciré Pinedo Vázquez, la protagonista del audio que ayer hemos escuchado todos los peruanos, siendo contratada en el Ministerio de Defensa, pero previa visita al hoy presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola. Visita que además en su momento, exactamente el 17 de septiembre del año pasado, se evidenció que esa visita nunca se registró en el Ministerio de Defensa. Es decir, Yaciré Pinedo ingresa un sábado del año 2022, diciembre, en secreto, oculta, casi semiclandestino, al despacho del señor Alberto Otárola, que en ese momento era ministro de Defensa. Luego él se hace premier y es allí que Yaciré Pinedo obtiene 2 órdenes de servicio por más de 50.000 soles. Una señorita de 24 años, estudio técnico que había concluido hace pocos meses nada más, y lo obtiene de forma irregular, como ya dijo además la Contraloría. Allí, Karina, inicia toda esta cadena de reportajes. Además, no lo dicen ustedes, lo dicen la Contraloría. Quiero remarcar esto porque un reportaje de investigación que revela algo y que la Contraloría lo remarca y mediante todos los elementos que ellos tienen para exponer las irregularidades, lo expone, ¿no? Y dice que han faltado ciertos elementos para la contratación de esta señorita. Correcto. Es decir, no se le contrató regularmente, le faltaba experiencia para ganar ese contrato. Lo que dijo Contraloría posterior a los reportajes que interviene junto con Fiscalía es de que básicamente Yaciré Pinedo fue contratada para un trabajo duplicado. Es decir, le inventaron el puesto, le inventaron la orden de servicio. Ella hizo una función que ya otros cumplían en el Ministerio de Defensa, que era básicamente revisar documentos, revisar archivos. Y Contraloría dijo, ese trabajo que tú le has dado a Yaciré Pinedo Vázquez, ya otros lo hacen, ya otro personal de planta con sueldo del Estado ya lo realiza. ¿Para qué me traes a otra señorita con un sueldo mucho mayor para que me haga lo mismo? 54.000 soles para hacer lo mismo. Así es lo que se llama la duplicidad de funciones en el Estado, algo que es totalmente grave, pero que es el inicio de todo lo que hoy ya sabemos con lo que ayer en Panorama se ha publicado, que son estos audios. Y lo que llama la atención es cómo es posible que desde la Presidencia de la República, Dina Boluarte todavía se tome el tiempo, sabiendo que hay un informe de Contraloría, habiendo tantos reportajes, tantos indicios de corrupción, y que todavía estén esperando que regrese Otárola para tomar acciones. Pero no solamente ustedes han visto eso, sino yo recuerdo mucho en uno de tus reportajes que se le invitó a participar. Ella ni siquiera, como cualquier mortal, va y pide
ese puesto de trabajo, sino que la llamaron. Así es lo que en su momento llamamos como el mail delator, que salió publicado exactamente el 22 de octubre del año pasado. Pero previo a eso hay un tema importante, porque cuando sale el primer reportaje, Karina, donde evidenciamos a estas amigas con suerte del Premier. Eran dos. Dos, exacto, Yaciré Pinedo Vázquez y la señora Rosa Rivera Bermeo. Esa semana, el lunes, martes, el señor Otárola sale a hablar en una entrevista radial diciendo que, como tú bien lo has dicho, que la había visto por una única vez. Y lo que pasó esa semana, algo sorprendente, fue que la propia Yaciré Pinedo lo desmiente y se da un segundo reportaje en Panorama desmintiendo al Premier de boca de su propia amiga. Y luego, como tú bien lo has dicho, revelamos esto que se conoció como el mail delator, que es básicamente, y para que el público de la radio lo entienda, un correo electrónico que se envía a personal de alto perfil. Es decir, el correo que le llega a la amiga del Premier no es un correo cualquiera, es un correo... La amiga, ya estamos viendo que no es tan amiga. ¿Cómo están tus gatitos? Sí. Te quiero mucho. Dime que me quieres, mi vida, te quiero. Que de verdad, afanador Monse, y además con la plata de todos los peruanos. Esto es bochornoso, terrible, te quiero, te adoro. Estoy leyendo los extractos que ustedes han podido obtener, porque esto, como repito, a la vida privada del Premier Otárola no nos importa como periodistas, y estoy seguro que ustedes correcto. Sino que esto se hace inmediatamente. Amor, te quiero, te amo, te extraño. ¿Cómo están tus gatitos? Pásame tu CV. ¿No? Estamos hablando, Karina, de la utilización del poder para un fin personal. Algo que, además de delictivo, en mi opinión, es que va contra toda ética de lo que debe ser un funcionario del gobierno y sobre todo con un cargo tan alto como el del señor Alberto Otárola. Lo que denota los audios ayer mostrados y publicados en Panorama es la confirmación de un círculo, el cierre de un círculo que se inicia hace 6 meses, que se negó por todos los medios. El señor Alberto Otárola negaba por todos los medios, amenazando incluso al programa que publicaba los reportajes, pidiendo sanciones para los periodistas que publicamos el reportaje, pero hoy sabemos que él lo que hacía era someter a una mujer, a una peruana, someterla en su condición de primer ministro y ofreciéndole un trabajo a cambio. Y no solo eso, Panorama ha revelado en reportajes también el año pasado y este año de seguimientos a Yaciré Pinedo a ella Vázquez. misma. Así es, vehículos de inteligencia de la policía que Panorama pudo grabar a cuadra y media de la casa de Yaciré haciendo Y vigilancia. eso ya especulado. La presidenta de la República no se da cuenta de todo esto, no se da cuenta que cuando el río suena, piedras trae. Es decir, nosotros no podemos decir todo lo que sabemos, pero ¿será la única? ¿Es un modus operandi? ¿Hay más? ¿Saldrán más personajes diciendo lo mismo? Que se le otorgó un beneficio monetario con la plata de todos los peruanos por un trabajo. Así es. Ahora, el audio que ayer se ha difundido, donde se escucha decir, mándame tu CV no documentado, algo de por sí grave, ¿no? Algo que es totalmente, hasta incluso uno lo escucha y dice, este es el nivel de un primer ministro de Estado. Mándame pero lo que quieras, es así decir, es. inventa si puedes, ¿no? Correcto. Claro. Y fue lo que pasó, porque nosotros, Panorama, hizo el reportaje del mail delator. Este correo le llega a Yaciré Pinedo, un correo donde le pedían su cotización, que es básicamente pedirle su CV y pedirle cuánto quería ganar. Obviamente, un correo que sale de la presidencia del Consejo de Ministros. Sabemos que Yaciré Pinedo no logra contratar con la PCM, pero sí lo hace con el Ministerio de Defensa. Todo calza entonces, es decir, los dichos, la llamada, calzan perfectamente en toda la historia. Como tú me dices, es la confirmación. Cada palabra está bien puesta en la realidad. Correcto, porque hay otra parte de los audios que ayer se han difundido donde él dice, ¿no? Estás en tu casa evidenciando, denotando, en mi opinión, que el señor Otárola conocía la vivienda de Yaciré Pinedo, y esto es confirmación de otro reportaje de Panorama donde evidenciamos
que un carro de la presidencia del Consejo de Ministros llegó a la puerta de la casa de Yaciré Pinedo. Panorama mostró una fotografía donde se dejaba ver este vehículo de la presidencia del Consejo de Ministros, que luego además confirmamos que era un vehículo de uso exclusivo del señor Alberto Otárola. Es decir, un vehículo que incluso en otro reportaje revelamos con videos y testimonios que se ocultó en una cochera de la presidencia del Consejo de Ministros. Pero en esta llamada ella está fastidiada. ¿Por qué está fastidiada? ¿Sabes por qué está fastidiada? Ya que tú has tenido toda esta investigación y estos videos que tú pones al aire del seguimiento, el seguimiento la llegó a fastidiar. ¿En algún momento se sintió acosada? Porque yo siento que ella ya cuando es tan meloso, ya ella se siente ya bueno, y él la trata como si estuviese fastidiada y trata de solucionar el problema con que ya mándame tu CV, y ella le dice, ahora sí, ¿por qué en este momento? La pregunta que me haces, Karina, se responde también con un reportaje del 21 de enero de este año. En este reportaje revelamos un audio donde Yaciré Pinedo, a un interlocutor que se está todavía confirmando su identidad, que era básicamente, entendemos, un amigo de ella, le dice, ya estoy harta, me ha mandado que cuide mi casa, me pide que trabaje con él. Incluso usa una expresión en referencia al señor Otárola que no se puede reproducir, ¿de acuerdo? Pero ya se expresa de forma fastidiada. Ese audio del 21 de enero ya era un audio revelador de por sí, porque ella de boca confesaba que tenía vigilancia en su casa, algo que además ya habíamos confirmado hace meses, pero además se notaba el fastidio de decir, él quiere ver con quién salgo, quiere ver con quiénes me reúno, quiere ver con quiénes converso. Ya era acoso. Una obsesión y acoso. ¿Y estos seguimientos venían de la DINI? La información que tenemos por fuente periodística era que indiscutiblemente era inteligencia de la policía quien habría estado haciendo los seguimientos. El vehículo que nosotros encontramos el año pasado, en octubre aproximadamente, cerca a la casa de Yaciré Pinedo, es un vehículo de uso exclusivo de la inteligencia del Ministerio del Interior. Es un tema bien importante de diferenciar, porque existe la inteligencia policial que responde a la comandancia de la policía, pero también existe la inteligencia del Ministerio del Interior que responde directamente a la presidencia del Consejo de Ministros. Algo que no es un tema menor y no es un dato menor, porque el vehículo que se encontró cerca a la casa de Yaciré, un lugar donde además no existe ninguna otra institución, vivienda, que digamos haga pensar de que por eso estaba el vehículo allí de inteligencia. La única casa relevante en todo ese perímetro, y eso lo hemos verificado, era la casa de Yaciré. Y ese vehículo de inteligencia era del Ministerio del Interior. Ni siquiera de la Policía Nacional, del Ministerio del Interior. Inteligencia del Ministerio del Interior, Karina. Entonces, en vez de estar buscando chivos expiatorios, estar viendo y viendo fantasmas en la prensa, porque la prensa lo que hace es investigar y jalar el hilo, lo que debería ver es que dentro de su círculo, qué es lo que está pasando en el Ejecutivo, ¿no? Porque definitivamente pues las fuentes están dentro del Ejecutivo. Entonces está buscando a quién echarle la culpa, y lo que dice que hay que corroborar, pero los audios están corroborados. No lo niega. El señor Otárola no lo niega, claro. Incluso en su derecho pudo en su momento negar los audios, y lo pudo haber hecho porque finalmente es su palabra. Los audios han sido sometidos a un perito experto, además, que ha revisado el audio completo, el máster completo del audio, y ha determinado que el audio no es ni adulterado, no es inteligencia artificial, como incluso se deslizó ayer. Sí. Incluso un congresista lo hizo, ¿no? Bueno, pero no es, ganas ¿no? de desprestigiar un Así trabajo es. que tiene una sucesión de hechos. ¿Y sabes por qué creo que pasa esto, Karina? Porque lo que ha hecho Alberto Otárola, que si bien tendría que significar, digamos, el símbolo de lo que no se debe hacer, se repite en todo el aparato estatal. Y es posible tal vez que algunas personas que sientan que en algún momento han hecho cosas similares que el señor Alberto Otárola, hoy intenten desprestigiar una investigación que Panorama inició hace 7 meses. Hemos estado en sendas reuniones con nuestro director, además, conversando, analizando cada información que llegaba a Karina,
tenía un tratamiento específico porque sabíamos además que estábamos hablando de tal vez el hombre más poderoso del país, si no lo es después de la presidenta de la De República. repente es el hombre más poderoso porque ahora la presidenta va a esperar la santa paciencia después de todos los elementos de convicción, ya que estamos nosotros en una era donde tenemos los términos fiscales a flor de piel. Los elementos están clarísimos. No sé qué espera para tomar una medida ya drástica porque son diversos elementos consecutivos.